Señor Padre Celestial, en estos momentos que vamos a abrir tu palabra, escuchar tu consejo, te queremos pedir una bendición especial para nuestro pastor. Señor, que tú lo unjas, que él pueda ser vocero de tu mensaje para todos y cada uno de nosotros. Señor, háblanos al corazón y a nuestras mentes en esta tarde. Te lo queremos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy buenas tardes de nuevo a todos. Quería yo también agradecer de todo corazón a Maite el testimonio que has compartido y que nos ha emocionado. La verdad es que fue una iniciativa en la que todo el Consejo de la Iglesia estuvo muy de acuerdo, que es bonito y es necesario que nos conozcamos mejor, que conozcamos mejor lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿no? Porque cuando vemos la obra de Dios en nuestra vida o en la vida de nuestros queridos hermanos de la Iglesia, nos conmueve, nos maravilla, ¿no? Y es bonito que podamos ver cómo la obra de Dios, de forma tan diferente, como decía Daniel, su experiencia es otra, la mía también, pero la de Maite nos ha ayudado a conocerla mejor, a quererla más y a entender que la obra de Dios no hay nadie que pueda pararla, no hay ningún padrastro autoritario y violento que pueda frenar la obra de Dios. Si me permites decir que era Francisco Saiz, el jefe de la empresa donde estaba Maite, nuestro querido hermano Francisco. Hablé hace unos días con él, está muy recuperado de todo lo que del problema de corazón que tuvo una infección, una endocarditis en una válvula y fue una situación muy grave, pero gracias a Dios ha salido adelante y ya vuelve a estar en casa cuidando a Fina. Así que damos muchas gracias al Señor, que Él ha sido fiel y en el trabajo sabían, y Él procuraba que supieran que era del Señor. Qué bonito ejemplo también el de Él, ¿no? Que allí donde estemos y donde vayamos podamos dar testimonio con humildad, pero con convicción fielmente del Señor. Bueno, me gustaría también contaros que ayer fue un gran día y os echamos de menos, de verdad que os echamos de menos. Pues nos hubiera encantado que hubiera podido estar allí toda la iglesia. No cabíamos, pero bueno, nos hubiera encantado. Aunque me decía después mi cuñado Gaby, que dicen, sí, aquí se han metido 100 personas, la época pre-COVID, porque 100 personas allí, tenemos que estar en fila y apretados. Pero bueno, fue un día de mucha bendición, de mucha comunión fraternal y vinieron los invitados. Rubén había invitado a 9 personas y de ellos a última hora hubo un matrimonio que se echó atrás, pero todos los demás vinieron y fue muy bueno. Realmente fue muy bien poder ver también con alegría allí a los matrimonios jóvenes con sus pequeños. Fue de mucha bendición. Esperemos que tengamos otras ocasiones de hacerlo. Escogeremos un día, si puede ser que no haga tanto viento como ayer, que se nos llevaba el viento helado de hoy, allí ya soplaba ayer. Muy bien, en cuanto a la predicación de hoy, he escogido este texto que nos habla con mucha claridad, es un texto precioso, que nos habla de las grandes verdades de la salvación. Las grandes verdades de la salvación incluye, en primer lugar, hablar de los necesitados de salvación y de esta necesidad que el Señor suple. Nos habla de aquellos que son salvados. Necesitaban la salvación, han acudido a Dios y son salvados. Nos habla también de las características de la salvación y nos hablará también sobre todo de nuestro glorioso Salvador y de su reino, del cual formamos parte, ¿no? Porque la Iglesia es reino de Dios y la Iglesia trabaja para el reino de Dios, para la extensión del reino de Dios. El reino de Dios es allí donde su autoridad es reconocida y donde su presencia es apreciada y adorada. Y nosotros somos del reino de Dios. Adoramos al Rey. La primera de estas grandes verdades
es que los hombres, el ser humano, necesita la salvación. Si os fijáis en el texto que hemos leído, se nos dice ya a finales del capítulo anterior, ¿no? Se nos dice que efectivamente es una tierra que está llena de tribulación, es decir, de sufrimiento y de tinieblas, de oscuridad y de angustia, que están sumergidos en las tinieblas. Bueno, lo que se dice aquí tiene una dimensión espiritual y a pesar de todas las luminarias navideñas, sabemos que hay muchas tinieblas espirituales, mucha oscuridad y mucha confusión. Hermanos, vivimos en un mundo en el que Satanás ha conseguido crear mucha confusión, ¿no? El ser humano anda perdido, hay tantas luces que nos deslumbran en el sentido negativo, ¿eh? Cuando te quedas deslumbrado no ves claramente por dónde tienes que ir. Y el mundo ha creado tantas falsas luces espirituales que deslumbran al ser humano, lo dejan en la confusión de ¿qué será la verdad? ¿No? Para los que no tienen la luz de la palabra de Dios y la luz del Espíritu Santo iluminándolos, este mundo es muy confuso. Yo me acuerdo antes de conocer al Señor que pensaba, ¿y quién debe tener la verdad? ¿La Iglesia Católica, donde yo me he criado, o los testigos de Jehová, que eran muy militantes en aquella época, casa por casa, o los evangélicos? Al final parte de mi familia empezó a ir a la Iglesia evangélica y yo desde fuera pensaba, ¿y qué será la verdad? ¿No? Porque cuando estás confundido te cuesta aclararte y ver por dónde tienes que ir. Entonces, esta primera gran verdad es que los hombres necesitamos la salvación. ¿Cuál es el estado del ser humano sin Dios? Tinieblas, angustia, situaciones de derrota, de oscuridad moral y espiritual, de menosprecio, ¿no? Ellos son menospreciadores, pero al mismo tiempo también provocan menosprecio porque la confusión crea al final una persona desorientada que no sabe dónde va y que seguro se equivoca al pensar, ¿no?, que hay camino que al hombre le parece derecho y es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Así que todo esto en el capítulo 9 de Isaías tiene que ver con los miembros del pueblo de Dios que habían apostatado, ¿no? Eran unas regiones, las 12 tribus de Israel, cuando Dios les dio la tierra prometida, se instalaron allí. Pero las tribus que estaban más al norte, en la frontera norte, eran las que lo tenían peor, porque allí era donde empezaba a dominar el imperio asirio. Y los asirios eran una nación muy cruel que vivía de la guerra, vivía de la invasión y el saqueo de las otras naciones. Entonces, los que vivían al norte, la tribu de Neftalí, de Zabulón, la tribu de Dan, fueron las que más sufrieron esta mala influencia del paganismo y de la idolatría. Además, hubo un rey de Israel que, de una forma realmente malvada e impía, para evitar que los de ese lugar se fueran a adorar a Jerusalén, puso un templo pagano, un templo con un becerro de oro que adoraban. Les hizo falsamente creer que adorando al becerro adorarían a Dios y entonces les dijo, no vayáis a Jerusalén, ya podéis adorar aquí, en la tribu de Dan. Había un santuario allí y un santuario en la frontera sur, en Betel, por Jeroboam. Bueno, esta situación hace que estas personas saben lo que es estar expuestos y amenazados por los asirios, invadidos, dominados, deportados, es decir, esclavizados y deportados, pero también esa región, cuando los asirios se llevaban prisioneros a los que habitaban allí, después traían personas de otros lugares con idolatría y paganismo, ¿no? Entonces era realmente una tierra en la que las tinieblas espirituales y morales estaban allí muy presentes y las personas estaban muy mal, ¿no? Habían sufrido mucho. Curiosamente, esta
esta región va a ser la que va a recibir las profecías mesiánicas. Los estudiosos del judaísmo, es decir, los especialistas de la ley de la época de Jesucristo, sabían que el Mesías iba a traer su luz precisamente en estas regiones de tinieblas. Y tanto el Talmud, la Midrash, la Cábala, el Zohar, toda esta literatura judía, ya había muchos rabinos que decían va a ser en la región de Galilea, en la ciudad de Tiberías, es decir, en la orilla donde está el camino del mar, en la orilla oeste, occidental del mar de Galilea, donde va a manifestarse, donde va a aparecer el Mesías. Y efectivamente, Mateo capítulo 4, versículo 15, nos dice que la región asentada en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban en tinieblas y oscuridad, luz les resplandeció, ¿no? Este es el mensaje de la Navidad. ¿Qué haces cuando estás en oscuridad? ¿No te ha pasado nunca que de golpe se apaga la luz, por ejemplo, se va la luz? O como nos pasó a Paul y a mí hace poco, pues vas a la montaña y como el día es tan corto, se hace de noche y ¿qué haces, no? ¿Qué hacen en aquel momento? Bueno, los jóvenes lo tienen claro. Sacan el móvil, aplicación linterna, ¿no? Y venga, para casa. ¿Verdad? Menos mal. Ahora todos llevamos siempre la linterna en el bolsillo, casi siempre, ¿no? Pero lo cierto es que andar en tinieblas es peligroso. Es peligroso porque no te orientas, y es peligroso porque puedes, sin darte cuenta, tropezar, caer en un precipicio. Hay muchas personas que tienen accidentes graves porque se han perdido, se ha hecho de noche y continúan intentando llegar al coche o llegar a casa. Así que el Señor nos dice: yo soy la luz del mundo, andad en mi luz mientras yo estoy con vosotros, para que no os sorprendan las tinieblas. El Evangelio de Juan es el que desarrolla más esta idea de que el Señor es la luz, y lo hace de una forma muy bonita. El prólogo del Evangelio de Juan nos dice que en el Señor Jesús estaba la vida, y que la vida era la luz de los hombres, y que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron vencer a la luz, no pudieron prevalecer contra ella. Me gustaría leeros este pasaje del prólogo del Evangelio de Juan, en el que dice: la luz estaba en Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan Bautista vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que ahora había venido a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús fue rechazado por su pueblo. El que era pretendidamente el pueblo de Dios rechazó a la luz de la salvación que Dios les enviaba. Pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad. Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto habla del nuevo nacimiento. Así que me gustaría proponeros que hoy vayamos de nuevo a Jesús en nuestras tinieblas, en nuestra confusión. Es verdad que somos nacidos de nuevo, pertenecemos al reino de luz de su Hijo amado. El reino de Dios es un reino de luz para nosotros, pero vivimos en un mundo con tantas tinieblas, hermanos. Las tinieblas son tan densas, las tinieblas, la forma de atacar de Satanás le permite llegar a nuestra mente a través de los medios de comunicación que en buena medida están dominados y utilizados para crear esta confusión y conseguir los propósitos de propaganda que se proponen.
Así, hermanos, en nuestras sociedades, yo sé que los que tenéis una edad estaréis muy de acuerdo conmigo, nos han conseguido vender muchas cosas. ¿Vale? Todo este programa, ayer hablábamos un poco de esto, de LGTBI+, ¿verdad? Vamos a añadir más siglas aquí. Lesbianismo, ¿no? Los lesbianas, los gays, los transexuales, transgénero, ¿no? Son 2 T's, y después los intersexuales, los bisexuales, los Q, hay una Q también, de los que tienen una situación de indefinición, de confusión, ¿verdad? Y hay un más, porque esto va a continuar, ¿no? Cuando hablamos del plan de Dios para el matrimonio, tenemos muy claro que el Señor, de una forma muy clara, nos ha comunicado: Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen, varón y hembra. No era bueno que el hombre estuviera solo, le dio una compañera, una ayuda idónea, y el Señor los bendijo y les dijo: creced y multiplicaos, hombre y mujer. ¿Verdad? Aquí no hay situaciones de, ¿cómo es? Poliamor, intercambios de parejas abiertas, ¿verdad? Vivimos en un mundo en que todo esto se nos ha ido metiendo. Fijaros todas las series de televisión que recordéis, cómo las personas que tienen una posición tradicional a veces son muy carcas y muy antipáticos, y en cambio los otros, los que representan las otras posiciones, los gays, son súper simpáticos, amables y además guapos y comunican muy bien. ¿Verdad? Hay toda una agenda, ha habido toda una agenda. Y gracias a este poder de la propaganda hemos llegado donde estamos, ¿no? Y en toda esta confusión, hermanos, nosotros somos, porque estamos con el Señor, que es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo, porque la luz del Señor debe reflejarse en nuestras vidas. Y somos la sal de la tierra. Y la sal, cuando Jesús habla de la sal, no está utilizando la del salero para salar un poco, sazonar un poquito la comida, sino que la sal es lo que conserva y evita la corrupción, la pudrición de los alimentos. Y nosotros debemos ser este germen en la sociedad que, con la luz del Señor y con la sal del Evangelio, decimos las cosas como son, como Dios dice que son. No porque yo digo que son así, sino porque Dios dice que son así. Y en este sentido, hermanos, debemos de ir a Jesús, porque Él nos dice que cuando estamos en esta lucha, en esta guerra espiritual en la que estamos, esto nos va a trabajar, nos va a cargar, nos va a angustiar, va a venir tribulación a nuestra vida. Y en estas situaciones dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os daré descanso, yo daré paz a vuestras almas. Por eso, aunque ya sepamos estas cosas, es bueno recordarlas y ver si realmente nuestra vida lo está reflejando o no. Si estamos teniendo el buen reflejo de acudir a Jesús para recibir nuevas fuerzas, recibir paz y consuelo, bálsamo, y volvernos a poner bien para la batalla, porque la guerra continúa, la batalla sigue ahí. Y si a veces no lo experimentamos así, ¿sabéis por qué es? Porque nos hemos ido para atrás. El frente, la primera línea, es tan dura que a veces nos hemos ido para atrás, hermanos, hemos reculado. Y por eso no estamos experimentando. Quizá yo hablo de lucha y de guerra espiritual y dices: yo vivo muy tranquilo, pero pregúntate si no es por esto, que te has ido a la retaguardia y te has escondido en una trinchera, allí, donde te sientes más seguro, ¿no? Y esto, queridos hermanos, nos lleva a la segunda gran verdad, que nos habla de las características de nuestra salvación. El adviento es una palabra contracta de el advenimiento de nuestro gran Rey y Salvador. ¿Vale? El adviento, lo que hacemos es celebrar que hubo un advenimiento, una venida muy anunciada, profetizada, esperada, querida, amada. Bienaventurados vosotros porque veis lo que habéis visto, ¿no? Y también dice Jesús: bienaventurados vosotros porque
aunque no me habéis visto, creéis, ¿no? Se lo dijo a Tomás, ¿no? Tú has tenido que ver para creer, pero bienaventurados aquellos que sin ver van a creer también en mí, ¿no? Y también Pedro habla de la bienaventuranza de aquellos que aunque no hemos visto al Señor, le amamos, porque le hemos visto con los ojos de la fe y sabemos que es real y sabemos que es lo más importante de nuestra vida y que le necesitamos. Entonces aquí el texto nos dice que por fin, ¿vale? El primer versículo es larguísimo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Es un versículo enorme. Pues al fin, la segunda parte del versículo, la parte final dice, al fin llenará de gloria el camino del mar. El camino del mar era el camino que unía la Galilea alta con la Galilea baja del mar de Galilea. Y el camino del mar era el que bordeaba esta orilla occidental del mar de Galilea donde estaba Tiberías, la ciudad de Tiberíades. Entonces la gloria que llenará este camino es que por allí anduvo nuestro Señor Jesucristo. Esos caminos, las veredas del mar de Galilea, fueron andadas, recorridas por Jesús y sus discípulos una y otra vez. Fue donde pasó más tiempo, porque Él era de Nazaret, era de esa región de Galilea. Y además el versículo 2 nos dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz y que los que estaban en una región de sombra de muerte, ¿no? Realmente es una expresión muy fuerte, que vieron la luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, ¿vale? Vamos a ver esto, ¿no? El camino tenebroso del pecado y de la muerte ha sido transformado por Jesús en una ruta llena de luz gloriosa, la luz de la gloria. La oscuridad será vencida por la luz del Señor, porque el Señor es sol de justicia y el Señor es la epifanía de la gracia de Dios que hace que las tinieblas se desvanezcan. A mí me encanta y más ahora en invierno, ¿no? Cuando ves que es oscuro, te levantas, es oscuro, pero el sol va apareciendo y al final ya no queda oscuridad, ¿no? Se van las tinieblas y además ahora en esta época se agradece, ¿no? Si te puedes poner allí en un lugar donde te da el sol, es un sol antidepresivo, porque el sol de la mañana es antidepresivo, esto es de todo sabido. Multiplicaste la gente. Históricamente, como os decía, esa región había sido invadida, dominada, habían sido esclavizados, deportados, trasladados a otras tierras, pero la promesa del Evangelio, de la venida del Señor de la Gloria, es que Él va a multiplicar la gente. Hermanos, necesitamos creernos esta promesa, ¿eh? Somos 25 hoy, más o menos. Necesitamos que el Señor multiplique la gente. ¿Amén? Amén. Necesitamos que el Señor multiplique la gente. ¿Estáis preparados para que el Señor multiplique la gente? ¿Estamos preparados? ¿Vamos a cuidarlos? A veces el Señor no nos da más gente porque si Él sabe que no los vamos a cuidar, debe pensar, ¿para qué les voy a dar más? ¿No? ¿Estamos dispuestos a cuidar a los que el Señor traiga? ¿Amén? Amén. Vamos a hacerlo. El Señor ha escuchado este amén. Amén, Señor, multiplica la gente. ¿Estáis preparados para que este 2022, en fin, todavía no estamos en él, estamos todavía en el mes de noviembre, pero por fe, si el Señor lo permite, pues acabaremos con alegría este año y empezaremos aún con más alegría el próximo. ¿Qué expectativas tenéis para el 2022? ¿Cómo va a ser ese año? Llevamos 2 años, yo lo decía esta mañana porque me han invitado a predicar los hermanos de Bonanova, lo decía, vaya 2 años, o sea, realmente han sido difíciles,
No nos esperábamos todo lo que ha pasado, las limitaciones que esto ha traído a nuestra vida, a la vida familiar, a la vida de iglesia. ¿Cuánto hace? Ayer estábamos súper contentos allí comiendo una paella juntos, porque ¿cuánto tiempo hace que no hemos podido hacer una comida en la iglesia? Estas comidas que tanto hemos disfrutado con comunión fraternal, invitando a personas. Pues hace 2 años, hermanos. Está a punto de hacer 2 años. Así que la verdad es que a veces hay palabras de estas que están ahí, son unas palabras de Isaías, las dijo al reino de Judá, a los hombres y mujeres del pueblo de Dios de su época, pero hay palabras de estas que hay momentos que cobran un relieve, ¿no? Que cobran una vida especial. Hermanos, vamos a quedarnos con esta palabra. El Señor puede multiplicar la gente. Y yo diría más, el Señor quiere multiplicar la gente. ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio que esto implica? Amén. Yo digo que sí, y sé que esto tiene un precio, esto tiene un desgaste, esto tiene muchas implicaciones. Amén, Señor. Amén. ¿Vale? Este año va a ser un gran año, el año 2022, ya lo es ahora, ya lo es el final del 2021. Y precisamente porque ya lo es ahora, yo digo, este año 2022 va a traer muchas bendiciones. Estamos esperando, ayer hablé con Manuel, estamos esperando la venida de Manuel, con su familia, con Pauline y con Abigail. Estamos esperando poder unir fuerzas para que el ministerio de evangelización de nuestra iglesia sea reforzado y multiplicado. Pero ¿sabes una cosa? No esperéis grandes campañas. Lo de ayer fue de mucha bendición. Fue muy humilde, pero fue de mucha bendición. Allí había una persona, especialmente una de las personas invitadas, muy emocionada. Yo diría muy tocada por el Señor, por su espíritu, por su palabra. Y entonces el Señor nos llama a esta labor humilde del tú a tú, de traer a alguien a la iglesia algún día, cuando el Señor te da oportunidad para que escuche el Evangelio, de invitarlo a una comida, porque volveremos a hacer comidas. Cuando pase esta sexta ola volveremos a hacer comidas, ¿verdad? Y el Señor nos llama a tener esperanza y a poner nuestra confianza en Él, porque ya veis que somos poquitos y nuestra confianza no la hemos de poner en nuestros recursos, en nuestro potencial, en lo que nosotros podemos hacer. Nosotros haremos lo que podamos, pero la confianza la debemos poner en el Señor. Y como ellos, pues veremos que el Señor multiplica la gente. Las regiones devastadas, despobladas, volvieron a estar llenas de vida y alegría. En la época de Jesús era un bullicio de gente y además tuvieron el enorme privilegio de ver grandes milagros, escuchar enseñanzas sublimes. En ese lugar donde había habido tantas tinieblas y oscuridad, la luz de Dios resplandeció y brilló y disipó por completo las tinieblas. Y volverá a haber alegría. Lo dice el versículo 3. Aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como el que se alegra cuando está en el tiempo de la siega o como aquel que ha vencido en la batalla y reparte el botín de los enemigos. Así que también nosotros, hermanos, en esta guerra espiritual en la que estamos, el Señor nos dará fuerzas, paz y alegría. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de Dios y estamos haciendo su obra. ¿Y cómo lo conseguiremos esto? Pues viendo que el Señor multiplica a la gente, viendo que el Señor nos bendice y bendice el fruto de la predicación del Evangelio y bendice las familias de la Iglesia y podemos volver a estar juntos, unidos, en armonía, en paz, como testimonio de que Dios es real. Y además el Señor nos dará la victoria sobre aquello que a veces nos ha derrotado. Esto es lo que dicen los versículos siguientes,
cuando dice, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara, el cetro del opresor, como en el día de Madián. Madián es cuando Gedeón se enfrentó a un ejército enorme y lo derrotó, porque fue en el nombre de Dios, porque confiaba en el nombre de Dios y en la presencia y en el poder de Dios. Y entonces con 300 hombres, los 300 de Gedeón eran mejor que los 300 de Esparta, Eran valientes esos hombres. Y acudieron allí y rodearon un ejército de cientos de miles de soldados, y entonces encendieron las antorchas, las escondieron en los cántaros, y en un momento dado, con el sonido de las trompetas de la batalla, rompieron los cántaros, y el enemigo, lleno de pavor por la presencia de Dios, entonces se mataron unos a otros, ¿no? Y huyeron despavoridos. Realmente el Señor nos dará victoria, hermanos. Lo estoy expresando mal, perdonadme. El Señor nos da la victoria. El Señor nos está dando constantemente, hoy, ahora y también mañana y pasado, el Señor nos da su victoria. Esto es lo que dice 1 Corintios 15, 57 y 58. Pasaje increíble. Me gustaría compartirlo con vosotros. Vamos a llevarnos hoy a casa este pasaje. En 1 Corintios 15, dice así, 1 Corintios 15, 57, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿verdad? Tiempo presente, es un presente continuo, nos está dando constantemente la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Si la victoria es nuestra, porque el Señor Jesús, nuestro Salvador, la comparte, momento a momento nos la da de sus manos, la conclusión que debemos sacar es que debemos estar firmes y constantes. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo, no dice estancados, no dice retrocediendo, no dice asustados y escondidos, dice creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, yo quiero acabar siempre, desde hace muchísimos años, que corro, es una forma barata de mantenerse en forma, ¿no? Únicamente tienes que comprarte zapatillas, ¿no? Para que no se te claven las piedras y si puede ser un poco buenas para que no se te deshagan las rodillas con los años. Pero lo cierto es que lo nuestro es una carrera, es una maratón, ¿no? Lo nuestro como iglesia, como cristianos, es una ultramaratón, es una ultra trail, ¿no? Porque es maratón, hay obstáculos, hay pruebas, hay de todo. Pero hermanos, yo quisiera acabar sprintando, porque el texto nos dice que debemos crecer, que si ya vas bien y ya vas corriendo y vas superando obstáculos, que cuando tú veas que llega al final, en vez de aflojar, aprieta. Joan Marc, que esto es así. El Joan Marc también es ¿me entiendes?, un corredor como yo. Pues cuando vas llegando al final, dices, si tengo fuerzas, no solo me conformo con llegar al final, sino que voy a intentar ir más rápido, correr más. Y hermanos, nosotros como iglesia estamos en esta situación, No podemos tirar la toalla. Estamos en una situación crítica. Somos conscientes, ¿no?, de esto, que nuestra situación es una situación crítica, ¿no? Hay muchos hermanos que ya no vienen, otros que no pueden venir, los saludamos con cariño desde aquí porque no pueden venir, pero les encantaría estar aquí. Y en esta situación lo que no podemos es tirar la toalla o relajarnos o desanimarnos y darnos la vuelta. Hemos de hacer piña y correr más y luchar mejor de lo que lo estamos haciendo.
Así que vamos a cobrar ánimos, porque el Señor nos dice que el enemigo ha sido vencido. Satanás ya ha sido juzgado y vencido. El Señor ha triunfado sobre principados y potestades. El Señor, por medio de su muerte, ha destruido al que tenía el imperio de la muerte y nos ha liberado a nosotros. ¿De qué tenemos temor? ¿De qué tenemos temor? Yo sé que es difícil, yo mismo lo sé, por mí mismo, sé que es difícil, pero no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que conservan su fe para salvación de su alma. ¿Verdad? ¿No era algo así? Las vírgenes, que somos nosotros, vamos a mantener la antorcha, la lámpara encendida, hermanos. Y el Señor traerá, y el Señor multiplicará a la gente, y el Señor nos va a dar grandes oportunidades. Y una de ellas, enormemente clara, diáfanamente clara, es el apoyo de la misión de IMF, el apoyo de la misión para que venga Manuel y su familia, la provisión de un piso increíble, bonito, grande, cerca de la iglesia para esta familia, la cual, si hubiera recurrido al circuito normal para alquiler de pisos, no hubiera podido, porque no trabajan en España. No pueden dar garantías si no hay un contrato laboral en España. ¿Verdad? El Señor ha abierto, con esto quiero decir, el Señor ha abierto todas las puertas y lo hemos visto claramente, los que estamos ahí intentando que todo fuera bien, que yo creo que somos todos nosotros, lo hemos visto muy claro. ¿Qué pensáis? ¿Que el brazo del Señor se ha acortado para salvar o para seguir proveyendo para las necesidades de su iglesia y de sus obreros? No es así, hermanos, no es así. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en Él confiamos. Que el Señor nos ayude a poner, como dice el apóstol Pablo, la antorcha de la palabra de Dios, del Evangelio, como luminares de este mundo, a levantarla bien alto todo el tiempo que podamos para que muchos la puedan ver y conocer al Señor, recibirle como su Señor y Salvador y pasar de muerte a vida. Amén. Amén. Pues aquel que nos da estas promesas es de quien habla Isaías aquí, es el niño que nos es nacido, es el hijo que nos es dado y desde luego hay pocos textos tan bonitos, preciosos y ricos como este de Isaías capítulo 9, que proféticamente nos dice que el enemigo ha sido vencido porque aquel hijo de mujer profetizado en Génesis 3:15 ya ha aplastado la cabeza de la serpiente y la va a aplastar del todo. Esta serpiente que es el dragón antiguo, ese dragón perverso, Satanás el maligno, va a ser completamente destruido y echado en el lago de fuego. ¿Y quién lo hará? Pues lo hará este niño que nos ha nacido, el Hijo de Dios, Dios Hijo, ese Hijo que Dios en su amor por el mundo, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado el Hijo que nos es dado, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Acude a este admirable consejero. ¿Qué necesitamos? Fuerza. Acude, por favor, al Dios fuerte, porque este niño nunca dejó de ser Dios. Es el Dios fuerte, es el Dios todopoderoso, aunque estaba allí como un niño indefenso. Acude a Él, al Padre eterno, al Príncipe de paz. Él, que nos ha salvado, nos seguirá salvando. Y Él es quien nos dice que todo poder y toda autoridad le ha sido dada en todo lugar, en los cielos y en la tierra, para que vayamos y
con toda confianza prediquemos el Evangelio a toda criatura, a toda nación, para que en todo momento la luz del Evangelio brille y puedan ser enseñados en todas las cosas que nos ha mandado, para que ellos también las puedan creer y guardar, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que los bendiga.